Entonces él cuenta que él me volteó a ver así, yo tenía la mano debajo de la sábana y yo moví la mano. Él sintió que él no tenía que dejarme en esa cama, entonces él fue y me comenzó a dar reanimación. Entonces el cuchillo pasó por la mitad, partiéndome el corazón, y yo no tenía signos vitales. Dicen que el verdadero coraje no grita, se demuestra en silencio, navegando contra la corriente. Hoy, en Voces de Honor, conoceremos la historia de un hijo, un hermano, un hombre de mar que con el azul de la bandera en el pecho decidió nunca rendirse. A pesar de las tormentas, eligió soñar y seguir, porque servir a la patria no es solo una misión, es un acto de amor, una historia real, firme y llena de propósito, porque el uniforme se lleva con orgullo y el honor en el alma. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces de Honor, donde escuchamos historias reales de hombres y mujeres de la fuerza pública que sirven a nuestro país. Bueno, nos acompaña en este nuevo episodio un hombre lleno de orgullo, lleno de honor. Él es Joseph Cifuentes. Bueno, cordial saludo para todos. Soy Joseph Cifuentes. En la actualidad soy su oficial tercero de la Gloriosa Armada Nacional. Soy un hombre honesto, respetuoso, justo, leal. Como tú me dijiste anteriormente, soy hermano, tío y hijo. Siento que soy una persona responsable, me gusta leer. Y sobre todo me gusta contribuir y apoyar a toda la gente. ¿Cómo inició el deseo de ser parte de la Armada de Colombia desde niño? Bueno, el deseo de ser parte de la Armada Nacional, en algunas ocasiones cuando fui niño tuve la oportunidad, ya que pues mi papá es policía o es policía retirado de la Policía Nacional. Tuve alguna vez el deseo de pertenecer y apoyar a nuestra patria, pero en sí el deseo de pertenecer a la Armada Nacional fue en mi juventud. Uno de los primeros pasos para ingresar a la Armada fue prestar el servicio, el servicio en la Infantería de Marina. ¿Con qué fin fue eso? Con el fin de cambiar mi pensamiento, mi comportamiento y sobre todo brindarle el respeto que se merecían mis padres. ¿Qué fue lo primero que le dijeron sus familiares al conocer la noticia que se iba a incorporar a la Armada de Colombia? Para mis papás fue algo bastante gratificante. Estuvieron muy felices al momento que yo les comuniqué que quería pertenecer a la fuerza. Mi mamá estaba súper contenta, mi papá, que ni se diga, se sentían orgullosos de la decisión que tomé al momento. Me gustaría, Joseph, que se devolviera al momento de ese primer día como militar. ¿Cómo se sintió? Bueno, el primer día como militar siempre se siente angustia, miedos, porque son cosas que tú no sabes que van a suceder, cosas que no conoces. Se siente como mucho estrés, ya que tu vida, la que llevabas tranquila, como se dice, va cambiando desde el primer momento en que tú entras a una escuela. Desde ese momento te das cuenta que la vida que tú llevabas anteriormente va a cambiar radicalmente. Entonces siempre uno siente miedo, como el saber qué va a pasar, qué va a suceder, y tanta gente que está como encima tuyo. Es un poquito complicado, pero no fue imposible. Bueno, todos enfrentamos en la vida experiencias que nos marcan y nos dejan un antes y un después. ¿Cuál ha sido la suya? Bueno, en mi vida tengo una experiencia que siempre ha sido muy dura. Fue una experiencia que cambió mi vida en todos los aspectos, ya que toda mi vida he sido una persona físicamente, ¿cómo se dice? Era muy deportista anteriormente, era muy enérgico, me gustaba todo tipo de aventuras, me gustaba todo lo extremo. Pero esta historia que les voy a contar fue la que cambió mi vida, no solo a mí, sino a toda mi familia. Mi vida cambió un 18 de octubre del 2018 a las 3 de la mañana. Bueno, yo anteriormente trabajaba con un bar con una tía, teníamos un bar. Se hicieron como las 2 de la mañana el momento de cerrar el bar. Yo en ese momento estaba de vacaciones, estaba en Puerto Carreño, en el oriente, trasladado, estaba de vacaciones, ya me faltaban más o menos 3 días para devolver mi unidad.
Y en esas pues que quisimos como con mi hermano y un primo y un amigo celebrar como la despedida porque no habíamos disfrutado como mucho. Entonces salimos a departir, estuvimos en mi carro, entonces pues por la responsabilidad que estaba con mi hermano porque era la primera vez que departíamos, yo les dije, yo tengo un amigo que me invitó a la casa, si quieren vamos donde él. Entonces dijeron, sí, bueno, vamos. Entonces nos fuimos a la casa de él. Yo recuerdo que cuando llegué al punto del lugar, él hizo como una expresión que no le gustó que haya llevado gente. ¿Ya? Entonces, pero más sin embargo, seguimos, compramos algo de tomar, estuvimos departiendo. Después de la hora que nosotros llegamos, sucedió algo que me llamó la atención. Eran ya como las 3 de la mañana y él comienza a pasarle el celular al primo que yo había llevado. Entonces él le pasaba y esta persona le volvía el celular a mi primo. 3 veces sucede eso. Cuando mi primo me dijo, Joseph, lo que pasa es que me está pasando el celular, y él se lo devuelve y él vuelve y me lo pasa. Entonces, ¿yo qué hice? Yo tomé el celular, lo coloqué al lado donde yo estaba. Después de eso pasó como media hora. Al pasar esa media hora, él tuvo una reacción diciendo que le habían robado el celular. Entonces, yo al momento que sucedió eso, yo sentí algo dentro de mí que algo malo iba a pasar. Entonces, en la preocupación mía, la única preocupación que yo tenía en ese momento era mi hermano y pues obviamente mi primo y con los que yo estaba. Porque más que todo es por mi hermano, porque mi mamá es bastante psicorrígida y exigente. Entonces, tú sabes que cualquier cosa uno dice, mi mamá lo va... Entonces, les dije, nos vamos. Mi hermano dijo, sí, nos vamos, salimos. Yo recuerdo que salí, yo tenía el carro en la parte de afuera de la vivienda. Salimos y el amigo con el que yo estaba pidió el permiso para el baño. Y a él le ofrecieron el baño de la parte de arriba y en la parte de abajo entró esta persona con una mujer. Entonces, al momento de mi amigo bajar, él baja y el dueño de la casa sale, y en ese momento hubo como un conflicto y discusiones, y mi amigo sale corriendo y me dice, Joseph, tu amigo se alocó. Entonces el dueño de la casa sale y me dice, tú que me traes esa manada de ladrones, que no sé qué. Entonces yo le digo, un momentico, yo sé quién traje, yo no sé, yo sé las personas que traje, y inclusive yo le dije, si quieres búscale a él lo que él tenga, si él tiene algo yo te pago el doble o lo que tenga en el bolsillo. Entonces él me siguió la corriente. Yo me iba a subir al carro, y cuando me iba a subir al carro él saca un cuchillo de la pretina, más o menos de este tamaño, siempre fue largo, y me da una puñalada en todo el pecho. Entonces el cuchillo era tan grande que me ingresó por todo el cuerpo, el cual me partió el corazón en 2, el pulmón, el hígado, el diafragma, el estómago, el abdomen, y desde ahí comenzó el cambio de mi vida. Desde ahí comenzó el sufrimiento, el dolor, no tanto para mí, sino para mi familia, para mi hermano, para mi mamá, porque mi vida desde ahí se fue al piso. Todos mis sueños, todo lo que yo había logrado en ese momento, muchas cosas que tenía se fueron al piso en ese momento, ya que pues me afectó tanto física, psicológica, mental y económicamente. ¿Qué día fue eso? 26 de octubre del 2018. Cuando ocurrió ese hecho, ¿quedaste consciente en ese momento o...? Bueno, en ese momento quedé consciente, yo creo que en la adrenalina de proteger a mi hermano. Sí, yo no sentí como en el momento como la puñalada, porque yo seguía peleando, porque el muchacho seguía atacándome y nos trataba mal, e incluso gritaba, voy a matar a ti, a toda tu familia, ¿qué será que te crees? Que no sé qué, muchas cosas. Y obviamente en el conflicto todo el mundo se alteró. Entonces mi hermano comenzó a irse de frente y yo debe ver el cuchillo que estaba ahí, entonces yo me metía para protegerlo. Hubo un momento que comencé a perder la respiración, la vista se me prendía, se me apagaba, se me prendía, se me apagaba, y las voces comencé a escucharlas como decir Joseph, en eco. Entonces hubo un momento que yo me acuerdo que yo cogí a mi hermano con mucha fuerza y le dije, ya, Jeffrey, cálmate, que ya no aguanto más. Y ahí me comenzó a salir la sangre aquí. Entonces yo le dije, Jeffrey, me siento mal. Yo recuerdo que
abrimos la puerta de mi carro y al momento de abrir la puerta ya perdí la noción de no recuerdo. Y me caí al piso. ¿Qué pasó después de ese suceso? Obviamente, según como lo habrá contado su hermano, su familia. Bueno, después de la caída y de acuerdo a las grabaciones que pudimos obtener de este conflicto y esta problemática, yo me caigo al piso. Lo primero que hacen es intentar parar a él porque salieron otras 2 personas también a atacarnos. Entonces, lo que hacen con los que yo estaba es protegerme. Entonces, uno sacó el carro, otros comenzaron a arrastrarme para poder subirme al carro, pero más sin embargo, esta persona quería seguir atentando contra mi vida. Entonces, recuerdo que mi primo en el video se mira que comienza a tirar una piedra para que cuando al momento que ellos salían de la casa, no salieran, o sea, no podían salir. Entonces, cuando salieran, él tiraba la piedra a la casa para que no podían salir, para que a mí me pudieran subir al carro. Entonces, en ese proceso me montan en la parte de atrás del carro, me habían montado boca abajo y la puerta quedó abierta y mi cabeza quedó afuera. Entonces, en esa se subió el chef del bar, que es un amigo, era un amigo, pues. Mi hermano iba conduciendo y mi primo se quedó como tratando de protegernos mientras pasaba ese suceso. En ese momento mi primo tiene una caída, se cae y sale esta persona y comienza también a atacarlo, pero literalmente él quería matarnos. Entonces mi primo alcanza a correr, a Dios gracias, pues le pegaron 7 puñaladas, de las cuales pues a Dios gracias ninguna fue grave, mortal. Él sale a correr y en eso, como mi cabeza queda afuera, esta persona sale corriendo y me otorga otra puñalada en la parte trasera, partiéndome el cráneo 4 centímetros. Entonces, en eso mi hermano dio cuenta que se subieron al carro y comienzan a dirigirme al hospital que me atendieron. Me sientan y ellos dicen que la sangre que me salía de aquí comenzaba a sonar y salía la sangre y me tapaban con camisetas. Mi hermano iba conduciendo y que la sangre le llegaba a él le iba chorreando así como por la cara mientras él iba conduciendo. Cosas de la vida que en ese momento ellos me cuentan que pasaba un camión, iba pasando un camión y él comenzó a pitar, pero el camión en vez de darle vía, le cerraba la vía. En ese momento yo ya iba sin signos vitales, supuestamente. Entonces, al llegar al hospital, lo primero que hicieron fue ingresarme. Al momento de ingresarme me recibió un médico, el cual al recibirme, al ver que fue una puñalada en el corazón, él enseguida designó que yo ya no tenía vida. Entonces, me habían tapado con una sábana blanca y me dejaron a un lado y les habían informado que yo ya había perdido la vida porque fue la puñalada en el corazón. Entonces, ¿ahí dónde estaba su mamá? Mi mamá estaba en la casa. Y se fue directo, o sea, su hermano llamó, se comunicó con ella y obviamente... No, él no fue capaz de llamar a mi mamá, sino que llamó a un tío que trabaja en la policía. Y él fue el que comunicó. Y él fue el que le avisó a mi tía, la hermana de mi mamá, y comenzó el golpe duro para mi mamá, porque la unión que yo tengo con mi mamá es muy especial. Entonces de pronto todos sabían cómo yo tengo la conexión, o sea, cómo me llevo con mi mamá y cómo decir, no sé, con mi mamá nos llevamos súper bien y solo el pensar, me imagino, de mi hermano, de decirle a mi mamá puede ocasionar algo pues trágico. Entonces a eso no recuerdo, o sea, él me dice que llegó, era como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, iba saliendo un médico llamado Jesús Rivas, que fue el que me ayudó a vivir. Entonces, en ese momento, el doctor general, el médico general le informa a él, que era un cardiólogo, le dice: lo que pasa es que llegó el paciente con puñalada en el corazón y todas las afectaciones que me pasó, que llegué fallecido. Entonces él cuenta que él me volteó a ver así, yo tenía la mano debajo de la sábana y yo moví la mano. Entonces él cuenta que él sintió que él no tenía que dejarme en esa cama, entonces él fue y me comenzó a dar reanimación. Yo tuve deceso por historia clínica como de 6 minutos. Conocí la muerte por 6 minutos
y comenzó la reanimación. Y las enfermeras que le decían, doctor, no hay nada que hacer, doctor, no hay nada que hacer, que es el corazón. Y él que decía, no, él quiere vivir, él quiere vivir, él quiere vivir, él quiere vivir. Entonces, él no perdió la lucha, a pesar de que iba 1 minuto, 2 minutos, y en los conceptos médicos y los que tienen conocimiento sobre este tema, saben que eso es algo crucial, 1 minuto, 2 minutos es algo crucial, y yo no tenía signos vitales. Entonces me había comenzado a dar reanimación, al 5.º minuto, ya como no reaccionaba, el médico tomó la decisión de cortarme de esta parte aquí hasta acá. Me abrieron, me partieron 4 costillas y él dice que el corazón estaba en realidad desprendido. Entonces el cuchillo pasó por la mitad, en realidad pasó por la mitad, partiéndome el corazón en 2, literal, no tengo la palabra correcta, como puedo decir, pero partiéndome el corazón. Y él cuenta que cogió el corazón con la mano mi corazón con las manos de él y comienza a bombear. Cuando al 6.º minuto di signos vitales pero súper bajitos. Y entonces es que él comenzó a gritar y decía, no, él quiere vivir. Y él llegó hasta con las manos en mi corazón hasta la sala de cirugías y comenzó todo la reconstrucción de todos mis órganos dañados. Entonces me cuentan que después de la cirugía, que creo que duró más o menos, no sé, no estoy seguro, 24, no sé, tal vez más, él mismo salió a informar. Normalmente siempre mandan a alguna persona para que den información a la familia de lo que pasó, cómo está la persona, pero él mismo salió a informarle a mi familia lo que me había pasado. Entonces mi mamá cuenta que él salió hasta ensangrentado y todo. Entonces la familia de Joseph Cifuentes, bueno, Joseph le pasó esto, le partieron el corazón, pulmón, bueno, todo lo que me pasó en su momento. Y mi mamá le había comenzado a decir, sus manos son benditas, le gritaba, sus manos son benditas, mi Dios es grande. Y el doctor le había dicho, señora, yo no sé en lo que usted crea, yo apliqué todos mis conocimientos en su hijo, pero le voy a ser sincero, aquí las personas han llegado con un chuzón de una aguja en el corazón y ni siquiera alcanzan a llegar. No sé por qué Joseph sigue vivo, pero le voy a dar la oportunidad de que se despida de él, porque de pronto en los próximos minutos él va a fallecer. Entonces eso no se puede hacer. Yo tengo un video donde mi mamá se muestra despidiéndose de mí o dándome la fuerza para seguir viviendo. Le dieron la oportunidad y mi mamá va y se despide. Yo eso lo pude ver porque en el video sale como mi mamá me gritaba y me daba la fuerza, pero en realidad no sentía desde afuera lo que estaba sucediendo. Entonces mi mamá sube las gradas y me saca ya de las cirugías para la UCI y ya por el momento eso. ¿Cuánto tiempo duró, digamos, esta recuperación hasta que obviamente volvió a la vida? Bueno, mi recuperación duró más o menos 2 años, pero en realidad fue una recuperación, yo creo que es obra de mi Dios, fue una recuperación maravillosa, porque todas las cosas se dieron muy rápido, pero hubieron muchos inconvenientes, sino que también a veces el rencor hace que se nos dañe el cuerpo, la mente y el físico. Porque después de yo estar así, el dolor, el sufrimiento, el dolor, no tengo palabras para explicarlo en ese momento, pero el dolor que yo sentía en ese momento era terrible. No solo físico, sino también mental, espiritual. Tal vez en ese momento dudé de muchas cosas. Hay algo que me llamó mucho la atención y fueron esos 6 minutos en los que lo declararon ya muerto. No sé, en ese momento sé en algunas historias que las personas de pronto hasta ven incluso o sienten cosas en esos momentos. ¿Algo en usted vivió durante esos 6 minutos o incluso en el momento donde estaba inconsciente?
Sí, viví muchas cosas, no sé si en los 6 minutos, pero viví muchas cosas. Creo que es la primera vez que lo voy a contar de esta manera. Recuerdo la primera cosa que yo viví es que me salí del cuerpo y yo me miraba en la camilla. Me miraba en la camilla y me miraba con poco de aparatos en mi cuerpo. Y yo lo único que hacía era hacer la expresión de abrir y cerrar los ojos, de abrir y cerrar los ojos. Yo creo que lo hacía con el fin de despertar porque pensaba que era un sueño. Y lo sentí tan real en ese momento que es el momento y me acuerdo y todavía es el momento y no lo creo yo tampoco. Entonces a mí comencé a entrar en una desesperación, comencé a empujarme, comencé a golpearme. Entonces, ¿qué yo hice? Estaba la puerta abierta y yo salí al pasillo. Comencé a salir al pasillo. Cuando yo salí al pasillo, comencé a sentir un sufrimiento y una tristeza, pero la tristeza, o sea, yo sé que muchas personas han estado tristes, pero la tristeza que yo sentí en ese momento era terrible, no sé cómo explicarlo, pero era muy fuerte. Sentía que a mí se me iba a reventar el corazón del dolor, no del dolor físico, sino del dolor sentimental o la tristeza que yo cargaba en el momento. Yo me acuerdo que volteé a ver así como a la izquierda y al final estaba mi mamá y estaban un poco de familiares sentados. Entonces yo me acuerdo que comencé a caminar hacia mi mamá y mi mamá estaba sentada y cogida de las manos protegiéndose la cara y como reprochándole a Dios. Y él estaba reprochando a Dios que porque yo escuchaba que decía, pero ¿por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué él? Entonces yo vine y la traté de abrazar a mi mamá y no podía abrazarla. La quería abrazar y no podía abrazarla. Yo le decía, mami, si yo estoy bien, mami, yo estoy bien. Y no podía, y así comencé a pasar por todos y no podía. Entonces recuerdo que comencé a correr y me devolví a la camilla donde yo estaba. Y comencé a golpearme, hasta que hubo un momento que en mi desesperación salté y me quería dar un golpe duro. Entonces me quería dar como con esta parte en el pecho. Salté tan duro que al momento de saltar me iba a golpear y entré en el cuerpo, pero entró en una oscuridad. Era una oscuridad que tenía un miedo terrible. Por todos lados donde yo miraba era oscuro, era muy oscuro y sentía el miedo. O sea, yo en la actualidad nunca he sido muy nervioso, nada de eso. Pero en ese momento, y lo recuerdo claramente, que el miedo que yo sentía era un miedo, o sea, indescriptible. Entonces, al mirar que yo por todo lado donde yo miraba estaba oscuro, yo que hice fue arrodillarme y taparme la cara. Me tapé la cara y recuerdo que bajé un poco las manos y por atrás me pasó como una luz. Yo volteé a ver así, en la parte de atrás, y al final había un puntico como una luz brillante. Entonces yo me acuerdo que me levanté y comencé a correr lo más duro que podía, comencé a correr. Y al momento que iba acercándome a la luz iba convirtiendo como en un cono. Se iba abriendo, pero en una especie de cono. Cuando iba acercado, recuerdo que hubo un señor que me detuvo y me cogió en esta parte y me decía, ¿para dónde vas? Y me hablaba fuerte, pero una voz como angelical. Y él me gritaba, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Me decía, ¿para dónde vas? Y yo lo quería voltear a ver a él y él me volteaba la cara así. No quería que lo mire. Muchas veces intentando voltear a ver y no me dejaba verlo. Entonces sentí susto y más sin embargo yo seguí corriendo. Seguí corriendo. Hasta que hubo un punto que ya llegué, que el cono llegó como a mis pies, la luz llegó como a mis pies y pasé el cono. Y ahí volvió, él me cogió y me dijo, ¿para dónde vas? Y me gritaba más fuerte, no tienes nada que ir a hacer allá, me gritaba. No tienes nada que ir a hacer allá. Y yo lo trataba de voltear a ver y él no se dejaba ver. Yo más sin embargo seguí corriendo, hasta que hubo un momento que él me detuvo y por el frente mío, tal vez muchas personas no lo van a creer, pero es lo que yo recuerdo, no sé si estuve soñando, no sé, pero sé que es real. Por el frente mío pasó una sombra, así como cuando ustedes están caminando y miran su sombra, pasó por frente mío una señora con las manos cogidas y yo solo miré la sombra pasando al frente de mí. Cuando ella pasó, recuerdo que seguí ya no corriendo sino caminando, y cuando yo seguí caminando comencé a sentir paz, tranquilidad,
todos los dolores, problemas, sufrimientos míos que yo tenía en ese momento se comenzaron a olvidar todos, y comencé a sentir una paz, pero maravillosa, que yo decía, no, yo quiero seguir, esta paz la necesito. Hasta que yo seguí caminando. Hubo un momento que el Señor vino y me pasó la mano por la cara. Él me dijo, no tienes nada que ir a hacer allá, y Él me pasó la mano así por la cara. El momento que Él me pasó la mano por la cara, me recuerdo desde el momento en que mi mamá me cargó en sus brazos, hasta ese momento todo lo que había pasado, bueno, malo, las cosas malas que había hecho, las cosas buenas, o sea, toda mi vida pasó como si hubieran hecho así. Pude analizar muchas cosas, pude analizar mis virtudes, pude analizar mis debilidades, muchas cosas. Y yo iba a seguir caminando hasta que el Señor levantó la mano. Él, al momento de levantar la mano se convirtió en una mano gigante y vino y me pegó un golpe en todo el pecho. Al momento que Él me pegó el golpe en todo el pecho, yo abrí los ojos. Y recuerdo que la primera vez que yo abrí los ojos, el primer letrero que yo vi era un letrero en fondo rojo y letras blancas y decía paciente próximo a fallecer. Al yo leer eso, obviamente me asusté y volví a cerrar los ojos. Pero mis abiertas de ojos y cerradas eran como destellos. Cerraba, volvía y abría. La próxima vez que los volví a abrir, alrededor de mi camilla había muchas mujeres vestidas de negro, con el cabello largo, los labios rojos y como con el cabello aquí, pero yo no les podía ver la cara. Y ellas se me burlaban alrededor de mi camilla y se me reían, así como burlándose de que estaba vuelto nada, estropeado, golpeado y con todos los aparatos y sufriendo. Y sentía que siento en este momento que se estaban burlando de todo eso. Entonces, al ver eso, volví y cerré los ojos. Después los volví a abrir. Y yo recuerdo que comencé a escuchar en eco cuando recién me fui, y volví, es que ya volvió y escuchaba, volvió, y escuchaba, usted es un ángel, usted es bendecido, y sentía que me besaban los pies, que me cogían la mano, sentía muchas cosas como de fortaleza en ese momento. Y recuerdo que la última vez que yo abrí los ojos, recuerdo a mi mamá tomándome de la mano y mirándome a los ojos y llorando, y me decía, usted es fuerte, usted no se tiene que dejar. Y desde ahí ya siento que comencé a evolucionar. ¿Cuánto tiempo fue el proceso? ¿Cuántos días duró internado hasta el momento que cuando abrió los ojos y vio a su mamá? Más o menos 2-3 meses. 2-3 meses. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando vio el rostro de su mamá? Lo primero que al despertar, el dolor, una por ver a mi mamá tan destrozada. Sí, porque obviamente pues, es la mamá de uno, ¿no? Otro, ya el dolor físico, que era un dolor terrible, y me imagino el dolor de mi mamá al verme así, peor. Entonces, mi mamá ha sido siempre mi fuerza. En cada momento, a cada instante, cada segundo, yo creo que estoy aquí parado en la actualidad es por ella. ¿Cuánto tiempo pasó para, obviamente, ya tener una recuperación un poco más grande, más adelantada, digámoslo así? No, el proceso fue muy rápido, más o menos, no sé, 7 meses, 8 meses. Y en esos 7-8 meses, no en el momento, obviamente, que sucedió el hecho y que nos estaba comentando anteriormente que pues, sentía obviamente desprecio y dolor hacia esa persona que había hecho, digamos, esta situación. ¿Cuándo fue el cambio? ¿Cuándo fue el momento en que llegó a pensar como vamos es por mí y no por él? El rencor es algo terrible que una persona puede sentir. Rencor, envidia. ¿Por qué? Porque son cosas que no te dejan fluir.
ni como ser, ni como persona, ni en tu ámbito laboral, educativo, familiar, social, etc. Es una cosa que te enferma, te daña la mente. Obviamente en este proceso fue muy duro, la recuperación, los tratamientos, los medicamentos que me ponían no me hacían efecto para el dolor que yo sentía en ese momento. Hubo un día que estaba sufriendo bastante y estaba con mi mamá y yo le decía, no, ya no aguanto más, no. Yo le decía, mami, yo no aguanto más. Yo ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más. Y me decía, no, pero usted tiene que ser fuerte. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, mami? Yo lo perdono a él, le dije. Y lo perdono de corazón. Lo perdono. Al momento, pero yo de verdad sentí en ese momento que es como si soltaras un peso que cargaras, como si tuvieras, no sé, 70 kilos encima de tu cuerpo, tal vez más. Es como si en el momento hubieras soltado ese peso y todo comenzó a fluir, todo comenzó a fluir, todo comenzó a fluir. Bueno, entonces en ese momento, cuando ya Joseph literal se habló a sí mismo y perdonó de corazón, empezaron a cambiar las cosas. En todo aspecto, en todo sentido. Más que todo en la recuperación. Todo comenzó a fluir, pero, o sea, tal vez una recuperación de lo que a mí me sucedió es para que todavía esté en un hospital. Pero mi recuperación fue demasiado asombrosa, o sea, y también la fuerza que yo tenía, ¿no? Porque yo después al verme así decía, y al ver a mi mamá, porque mi mamá era la que se pasaba día, noche, peleando de aquí para allá, porque problemáticas que se encuentran en el camino, como todo. Lo económico, todo, o sea, lo único que yo pensaba era mi mamá, ¿no? Me tengo que levantar y así me duela, yo me levantaba, me paraba, los ejercicios, después de cierto tiempo me quitaron la respiración artificial. No, todo comenzó a fluir de una manera maravillosa. ¿Qué personas estaban en ese momento en su vida y que hoy día ya no están? En mi vida, bueno, alejadas, tuve una relación amorosa, se puede decir, en su época, que en la actualidad ya no está. Es que muchas cosas, amigos, familia, en la actualidad son pocos los de mi círculo social. ¿Qué enseñanzas obviamente adquirió Joseph Cifuentes después de toda esta situación? Y las enseñanzas han sido muchas. Aunque no lo creas, mi vida ha sido muy complicada. He tenido muchos eventos, he tenido muchos sufrimientos, he tenido muchas decepciones en todos los ámbitos. Anteriormente era una persona que era muy sociable, siempre he sido muy dado a la gente, muy dedicado, muy solidario, me gusta apoyar, me gusta ayudar y no por un reconocimiento, lo hago es porque me nace del corazón, en realidad. Pero lastimosamente la gente no sabe valorar una persona. La gente no valora cuando te entregas de corazón. Entonces, siento que una de los mensajes o de lo que he aprendido de toda esta situación y principal, me volví una persona exclusiva en mi vida. Hemos hablado de relaciones sentimentales, familiares, pero de una relación muy importante en la vida de Joseph Cifuentes, con la Armada de Colombia. ¿Qué pasó en ese momento con ellos? La Armada de Colombia, a Dios gracias, ha sido el mejor apoyo que he tenido en mi vida. La Armada Nacional, a pesar de todo, de todos los inconvenientes, nunca me desamparó, nunca. Siempre sentí el apoyo en todo momento. Fueron los que... La preocupación de mi familia en su momento era que yo iba a desertar. Obviamente pues con las complicaciones que tenía, todos estos eventos, pero más sin embargo no. La Armada Nacional estuvo presente en cada momento, cada instante y cada segundo de las problemáticas médicas, sociales y familiares que tuve también. ¿Por qué seguir en la Armada de Colombia?
En la actualidad, más que una carrera, se convierte en una vocación. Me siento orgulloso de pertenecer a esta fuerza. Siento que todo lo que tengo o todo lo que he tenido o lo poco que tengo, lo tengo gracias a la Armada. Es una fuerza que muchos de pronto de afuera dirán no, que no sirve, pero soy uno de los que doy fe que la Armada Nacional es una de las mejores fuerzas que hay en Colombia, en todo aspecto. Porque en la Armada son solidarios, son humanos, piensan en su gente, brindan apoyo, siempre han estado presentes y siempre estaré presente y protegiendo el azul de la bandera, sea desde donde sea, porque obviamente mi rol cambió al que era anteriormente, como me gradué como suboficial a la que es ahora. Yo fui suboficial de Lina, en la actualidad soy suboficial administrativo. Sabemos que Joseph Cifuentes tiene vocación y que entendemos que obviamente ahora es un poco más exclusivo en la manera de tener sus relaciones con las personas, pero nunca ha dejado de ayudar. Y en este caso, el ser parte de la oficina de enlace de la Armada de Colombia ante Cajonor es ayudar también a esos afiliados para adquirir vivienda. Cuéntenos esta nueva etapa en su vida. Bueno, mira que después de lo que te he contado y gracias a Dios me ha dado muchas oportunidades muy buenas y siento que una de las mejores que me ha dado Dios en la actualidad es pertenecer a Cajonor. Porque me gusta apoyar, me gusta contribuir, me gusta estar presente y sobre todo recibir un gracias. Lo que decía, yo hago las cosas es de corazón. Me hace feliz que las personas sean felices. Entonces, contribuir a que todas las fuerzas militares, todos los miembros al Ministerio de Defensa puedan obtener todos los beneficios de los modelos de solución de vivienda, obtener su vivienda propia, contribuir a que todas sus familias, hijos, madres, de pronto hasta padres, porque obviamente hay muchos militares que primero piensan en sus padres. Es muy gratificante al momento que te dicen gracias Joseph Cifuentes porque usted me apoyó a adquirir mi vivienda propia. En esa guía hacia los afiliados también sabemos que hablamos de educación financiera, de esos tips para que obviamente ellos puedan cumplir ese sueño de tener una inversión materializada en una vivienda. ¿Cuál es ese tip que obviamente ustedes le brindan a ellos? El ahorro es fundamental. En lo que he conocido, el ahorro es fundamental. Saber manejar sus finanzas es fundamental. Siento que si cuando recién me gradué hubiera tenido un poquito más de esta información, tal vez pudiera obtener más cosas. Sino que la gente también es como despreocupada, solo se preocupan al momento de que van a hacer la solución de vivienda. Y obviamente al momento que van a adquirir su vivienda no van a tener los recursos porque no se han programado. También siento que es importante en las finanzas la planificación, la organización de su economía. Nosotros no podemos gastar más de lo que tenemos. Siento que es fundamental no gastar más de lo que tenemos, sino planificarnos, organizarnos y establecer unas metas, objetivos para poder crecer financiera y económicamente. Sabemos que a lo largo de la vida de Joseph Cifuentes, los negocios, el ahorrar, la proyección es algo esencial. En este momento, ¿cómo ahorra Joseph Cifuentes? ¿Cómo se proyecta en un tiempo más adelante? Bueno, no te voy a negar que fui una persona muy desorganizada. Después de este evento, obviamente, acarrean muchas cosas, ¿no? La frustración, entonces uno se desvía del camino. Pero a Dios gracias, en la actualidad he aprendido y lo que les digo, me he planificado y también el ahorro que yo hago es con Cajonor, porque Cajonor es la que me va a ahorrar en realidad. ¿Y cómo se hace ese ahorro en Cajonor? Aprovechemos de contar a los afiliados. En Cajonor hay una posibilidad que aparte de lo que te descuentan sin haber solucionado vivienda, tienes la posibilidad de seguir ahorrando voluntariamente.
¿Y cuál es la ventaja de esto? Que aparte de que ahorras voluntariamente, este dinero que estás ahorrando te genera un interés, y el interés es muy bueno porque es el 100% del IPC que está en el mes. Entonces, uno contribuye a que tengas un ahorro programado, que si no lo vas a utilizar de pronto para otra cosa, puedes utilizarlo para que en su momento adquieras la vivienda de sus sueños. Vivienda de sus sueños que hoy día Joseph Cifuentes también va atrás de ella. Por supuesto, ese es uno de las metas y objetivos que tengo este año. Joseph, nos gustaría que pudiéramos hablar en una frase lo que es el honor, la Armada de Colombia, toda la situación que ha vivido y sobre todo de Caja Honor. ¿Cómo se describe hoy día en su vida? Resiliente. La resiliencia siento que es fundamental porque todo va en tu mente, todo va en tu espíritu y todo va en el esfuerzo que tú le dediques para lograr las cosas, porque las cosas no se hacen solas. Tú tienes que trabajarlas, tienes que construirlas, tienes que proyectarlas y más que todo ejecutarlas. Sé que debe haber una pregunta que se están haciendo todas las personas que nos están viendo y es ¿qué pasó con esa persona que tomó esa mala decisión de atentar contra su vida? Ya está pagando bajo la justicia y la ley, tanto humana como de Dios. Bueno, me gustaría que mirara hacia la cámara, Joseph, y por último decirle no solo a los afiliados, sino en primer lugar a esa mamá, a ese hermano, a esos familiares que estuvieron con usted, lo que quiera decirles. Bueno, primero que todo, le agradezco a Dios porque los tiene conmigo. Le doy gracias porque han estado en cada momento, en cada proyecto, en cada meta que he logrado. Y le doy gracias a mi mamá, a mis hermanos y a los pocos amigos que me quedan en mi vida. Que Dios los bendiga, que sean fuertes y lo que les digo, sean resilientes, proyéctense. Normalmente en la vida nos destruimos, pero en esa destrucción hay que reconstruirnos y que esa reconstrucción sea mucho más fuerte y mucho más vital y con mucho más esfuerzo para que las cosas que ustedes piensan o han creado, los objetivos y metas que tienen a futuro, los puedan lograr. Y ojalá sean grandes y esas grandezas las puedan compartir conmigo. Gracias, Joseph, por estar aquí acompañándonos y sobre todo por compartir y abrir esos dos corazones que hoy tienes. Gracias a ustedes por invitarme aquí a Voces de Honor. Orgulloso de estar acá y espero que mi historia llegue y les contribuya algo. Qué orgullo escuchar una historia que nos conmueve y que nos enseña. Los esperamos en un próximo episodio de Voces de Honor, en donde ustedes escucharán historias reales de hombres y mujeres de la Fuerza Pública de Colombia. Los esperamos.